Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Quiero invitarles para que puedan buscar en su Biblia Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y vamos a seguir analizando esta porción de la Escritura. Tenemos algunos domingos con este capítulo, con esta enseñanza, y es que precisamente Dios quiere mostrarnos que Él es el camino, la verdad, la vida. Dios quiere mostrarnos que es necesario caminar con Él. No nada más conocer a Jesús de cierta forma, sino encaminarnos con Él en una relación más profunda, en una relación donde podamos conocerlo y amarlo y obedecerlo siempre. Vamos a repetir el texto lema que este año estamos aprendiendo y se encuentra en Segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7 dice: sigo peleando la buena batalla, sigo corriendo la carrera, sigo guardando la fe. Y para seguir caminando, para seguir corriendo con Jesús, guardando la fe, esforzándonos por luchar y no ceder hacia lo malo, necesitamos guardar la esperanza en Cristo. Pero el día de hoy, como le están repartiendo algunos bosquejos, el día de hoy vamos a hablar sobre cuando la esperanza parece perdida. Y es que muchas veces, ¿verdad? Como personas pensamos que ya no hay solución, ya no hay remedio, ya la esperanza ya está perdida, ya se hizo todo lo que se pudo. Hay gente que a veces así decimos, es que ya se hizo todo lo que se podía hacer. Pero el Señor, a través de este pasaje de Lucas 24:21, quiere darnos algunas enseñanzas. Miren, en el domingo de resurrección hablábamos, ¿verdad?, sobre estos discípulos que iban al camino a Emaús y cómo el Señor Jesús se acerca con ellos. El domingo pasado vimos un poco sobre el contexto de este pasaje, de lo que hablamos, lo que platicamos, pues refleja lo que hay en nuestro corazón. Pero hoy vamos a enfocarnos únicamente en el versículo 21 de Lucas 24, para que Dios nos pueda guiar en saber qué hacer cuando la esperanza parece perdida. ¿Qué hacemos cuando lo que creemos o nuestra esperanza parece perdida? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud tomamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué decisiones tomamos? Porque la realidad es que todos necesitamos caminar con Jesús para que nuestra esperanza no se debilite. Hay muchas cosas que nos están diciendo, no, ¿para qué confías? Simplemente, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué oras? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, mejor, está otras cosas que puedes hacer. Sin embargo, si hemos creído en el Señor, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, usted y yo necesitamos luchar para no caer en desesperanza. Y precisamente el versículo 21 de Lucas 24, que vamos a leer, nos habla del pensamiento de estos discípulos que caminaban con Jesús rumbo a Emaús. O más bien, ellos iban caminando hacia Emaús y Jesús los alcanzó para salvar el viaje, como ya lo hemos dicho, para que esos 11 kilómetros de caminata no fueran de desesperanza, sino que el Señor pudiera hablar a sus vidas. Vamos a leer el versículo 21, todos juntos. Ahí está en su Biblia, es la versión Reina Valera 60, está en su bosquejo o está también aquí en la pantalla. Dice así: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Vamos a orar. Dios bendito, gracias te damos por tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos guíes, que tú nos ayudes a hacer tu voluntad y poder aplicar tu palabra a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para no torcer tu enseñanza, sino ser fieles y aplicarla de manera correcta. Danos, Señor, sabiduría, danos entendimiento para no aplicar lo que nos conviene, sino ser desafiados
y poder salir de eso que nos desespera o nos ha desanimado. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Miren, hermanos, este pasaje expresa, si leemos el versículo 21, este pasaje expresa palabras de gran decepción. Habla de lo que se esperaba, pero debido a las circunstancias ya no se iba a lograr. Según el parecer de estos dos hombres, ellos hablaban desde la amargura de su corazón, desde lo que habían visto a su Señor y Salvador clavado en la cruz, derramando su sangre, sufriendo, puesto en una tumba. Ellos hablaban desde esa amargura que ellos habían visto con sus propios ojos, desde la decepción que sentían y decían, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Por eso agarraron rumbo a Emaús, porque dijeron, pues hay que regresar a hacer las cosas que hacíamos antes, quizá. Hablaban desde las dudas o incógnitas con respecto a lo que, ¿qué sería de ellos ahora? Yo sé que todos aquí hemos sufrido decepciones, hemos sufrido, ¿verdad? O hemos llorado un mar de lágrimas por situaciones que nos decepcionan o nos afligen, nos preocupan. Nos hemos visto traicionados, hemos visto los sueños que se van a la basura, hemos visto cómo la adversidad nos aplasta, pero aún en medio de lo que nosotros vemos como difícil, Dios está con nosotros para sostenernos y sacarnos adelante. Y eso es lo que hace Jesús con esos hombres. Va, los alcanza, se revela, les muestra su voluntad y estos despiertan y regresan a Jerusalén. Por eso, cuando la esperanza parece perdida, recordemos que nuestro Señor Jesús está aquí con nosotros. Está para sustentarnos, está para fortalecernos, está para darnos ánimo y darnos dirección. Vamos a analizar 3 enseñanzas sobre lo que no debemos hacer cuando la esperanza parece perdida y, unido a esto, lo que el Señor nos dice que hagamos para mantener firme nuestra esperanza y nuestra fe. Número 1, llene por favor ahí los espacios en blanco. Cuando la esperanza parece perdida, no te precipites para hablar desde tu decepción. Cuando la esperanza parece perdida, no te precipites para hablar o tomar decisiones desde tu decepción. Ahora, no estoy diciendo que no saquemos lo que nos duele. Sí, podemos ir al Padre en oración y decirle, Dios, me duele, estoy decepcionado, decepcionada. Podemos buscar a alguien más para que nos escuche, para que Dios le use y nos guíe. Podemos sacar eso para sanar, con ese propósito de sanar y ser transformados. Pero no nada más como para despepitar y echarle la culpa y echar pleito y amargar a otros la vida, porque yo también estoy amargado. Hay un dicho que dice que de la amargura del corazón habla la boca. La Biblia dice de la abundancia del corazón habla la boca, pero también hay que ser sinceros que de la amargura de nuestro corazón hablamos. Muchas personas se la pasan repitiendo todo lo que les sale mal, todas las decepciones que han vivido. Y muchas veces, ¿verdad?, actuamos como angustiados. O sea, me pasó algo malo y la gente se emociona, pero porque ya tienen algo que contar. O sea, como si la decepción fuera la comidilla que pone la atención de todas las personas. Pero usted y yo somos llamados a que el gozo del Señor sea nuestra fuerza, que nos deleitemos en el poder de Dios, que no andemos hablando de la decepción, es que fíjate que me fue mal, y es que siempre a mí, y por qué a mí, y esto y lo otro, y yo mal. O sea, no se trata de martirizarnos, ni hablar mal de nosotros, mucho menos de las demás personas, pero sí entender que Dios no quiere que yo me haga el mártir o que siempre esté hablando mal de mí cuando Él me invita para que Él pueda sanar mi corazón
Miren, vamos a leer la primera parte de Lucas 24:21. Lucas 24:21. Son dos palabras, pero dicen mucho. Dice, nosotros esperábamos. Y quise poner nada más esto porque ahí está muchas veces el inicio de la decepción. Es decir, cuando usted está platicando algo que no salió bien, empieza, es que yo esperaba una vez, pero nunca llegó. Yo esperaba que el 10 de mayo me llevaran, pero nunca llegó. Yo esperaba en mi cumpleaños esto, yo esperaba de mis hijos, de mis padres, yo esperaba esto y lo otro. Muchas historias tristes comienzan así, pero muchas veces nos precipitamos para hablar de cosas que no edifican. Yo esperaba esto, pero, sí, ya llegará, me la va a pagar, o, va a ver. O sea, eso es lo que no debemos hacer. Dejar que la amargura, el rencor, la ira, el enojo domine nuestro ser. Sin embargo, que la vida tenga situaciones difíciles no quiere decir que Dios no nos esté bendiciendo. Si nos ponemos a pensar, son más las bendiciones que tenemos de Dios, son más gratas, son más grandes, son mejores. Las bendiciones que tenemos de Dios son más. Lo que Dios está cumpliendo en nuestra vida son más y puede salir de nuestra boca entonces esas expresiones para dar a conocer a otros lo que el Señor está trabajando. La Biblia dice también en Proverbios 3, del 5 al 6, Proverbios 3, del 5 al 6, dice lo siguiente: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Entonces nuestra confianza tiene que estar en Cristo. No queremos que la decepción nos arrastre por un buen tiempo. Necesitamos levantarnos y confiar en Cristo. Necesitamos saber que Él está con nosotros, que Él nos lleva en sus brazos. Nuestras decepciones no son el fin de nuestra fe. Las decepciones que atravesamos no es que Dios se haya descuidado, sino más bien es una gran oportunidad para que nuestra fe se fortalezca, para poder avanzar en el Señor. Miren, hay una historia de un hombre que se subió a un camión aquí en Delicias. Y él agarró el camión y él estaba seguro que iba para Mioki. Cuando pasó acá por la universidad, se empezó a enojar y empezó a reclamar y fue con el chofer y le dijo, oiga, usted me está llevando por mal camino. Pero la realidad es que él se subió al camión equivocado. Nadie le dijo, súbete a este. Él se subió al camión equivocado. Mira, muchas veces culpamos a Dios porque no llegamos a donde queríamos, porque no crecemos, maduramos, entendemos, o porque no nos va como quisiéramos. Pero desde un inicio no le preguntamos al Señor cuál es el camino. Damos por hecho de que pues ya soy cristiano, recibí a Cristo, me bauticé, vengo al templo, oro, leo la Biblia y ya como que en automático todo tiene que salir bien porque soy de Cristo. Sin embargo, usted y yo necesitamos entender que sí somos de Cristo, pero también necesitamos buscar la dirección de Dios. Porque el diablo anda buscándonos como león rugientes. Anda buscándonos para confundirnos, para que no escuchemos la voz de Cristo, para que agarremos en otra dirección totalmente opuesta, para que nos decepcionemos de Dios, de las personas, de los hermanos en la fe o en la sangre. Pero usted y yo necesitamos entender que, como dice el título del mensaje, que cuando la esperanza parece perdida, no debemos precipitarnos en hablar desde la decepción. O sea, no juzgar a otros desde mi decepción, no tomar decisiones desde mi decepción. Como le repetía, podemos hablar con Dios de lo que me duele, sí, y es necesario. Podemos buscar la ayuda de otras personas, una consejería, alguien, ¿verdad?, que nos ayude, sí, para sanar. Pero no empezar a
cansar el oído de todas las personas, porque ahí voy con lo mismo, ahí voy con lo que me duele, y ahí voy, y otra vez, entonces, y a veces nos preguntamos, ay, ¿por qué tal persona me saca la vuelta? Pues porque estoy en esta actitud. Estoy hablando de lo que me decepciona, no para que me ayuden a sanar, sino para permear el ambiente con mi decepción. Sin embargo, a veces estamos como este hombre que se subió al camión equivocado y culpamos a Dios, culpamos al pastor, culpamos a la iglesia por lo que nosotros hemos decidido. Por eso, cuando la decepción llegue o cuando las circunstancias difíciles lleguen, cuando la esperanza parezca perdida, no dejemos que la decepción nos lleve a tomar decisiones. Número 2, llene por favor ahí los espacios en blanco. Número 2, cuando la decepción parezca que nos toma por sorpresa o que llegue a nuestra vida, no te apresures para rendirte ante las circunstancias. No te apresures para rendirte ante las circunstancias. Saben, las circunstancias adversas no deben conducirnos a rendirnos para no esperar en Dios. ¿Cómo luchamos contra las adversidades? ¿Cómo luchamos? Mire, yo sé que hay cosas en las que no nos rendimos. Usted y yo tenemos áreas en la vida donde no nos vamos a rendir. Estamos conscientes de que hay que esforzarse en esta área y en la otra y en la otra. Pero tal vez hay áreas en nuestra vida donde ya no luchamos, donde ya no nos queremos esforzar. Y decimos, ¿para qué si siempre se enoja? ¿Para qué si no me lo agradece? ¿Para qué si siempre va a ser lo mismo? A eso me refiero. Y muchas veces cuando las cosas no son como nosotros quisiéramos, cuando la esperanza parece perdida, entonces nos apresuramos para rendirnos ante las circunstancias y decimos, es que esto está bien difícil. Es que, ¿por qué? Pero Dios quiere fortalecernos en medio de lo difícil. Todo lo que nos pasa y que no es de acuerdo a lo que nos gusta debe ir forjando nuestro carácter y temperamento para fortalecer nuestra fe. Vamos a leer la siguiente parte del versículo 21 de Lucas 24. Léalo conmigo, dice, teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel, pero entonces pasó todo esto. ¿Sí? O sea, esa frase de pasó todo esto, ahí están las circunstancias. Ahí está la decepción de estos hombres. Y la vida o en la vida vamos a tener desilusiones. El Señor Jesús lo dice ahí en Juan 17, que vamos a tener aflicciones. Por eso Él ora por nosotros, ora por sus discípulos y por usted y por mí, para que podamos vencer al mundo, vencer las circunstancias y no rendirnos ante la oposición o lo que se opone al Evangelio y a una vida que sigamos al Señor Jesús. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sigue con nosotros para fortalecernos. Muchas veces nuestras expectativas pueden nublar nuestra fe. Por ejemplo, si creemos que Dios siempre nos cuida, y cuando me enfermo, entonces hay gente que se decepciona. Si creemos que Dios siempre me cuida y algo me pasa en el carro, entonces hay gente que se decepciona. En el caso de estos discípulos, los discípulos querían que el Señor Jesús liberara al pueblo judío de los romanos. Ellos estaban viendo la oportunidad de ser libres de esta opresión romana y que ahora el Mesías, el Señor Jesús, estableciera su reino. Pero al ver todo el trágico momento de sufrimiento del Señor Jesús en la cruz,
su muerte, su tumba. Entonces ellos dijeron, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Por eso, mis hermanos, la fe no es pensar que Dios haga lo que uno espera, sino confiar en lo que Él sabe que es mejor. Los discípulos querían libertad. A lo mejor 2, 3 de ellos, ¿verdad? Querían ser diputados en la Cámara Judía, o querían ser senadores ahí en la Cámara Judía, ¿verdad? Pero el Señor Jesús les dijo, no, no. Y no entendieron ellos hasta después que el Señor resucitó. Y así muchas veces pasa con nosotros, hermanos. Estamos a veces tan aferrados a situaciones y cosas, a querer las cosas como nosotros nos gusta, que no vemos más allá, no vemos lo que el Señor está respondiendo. Por eso Hebreos 11:1, que es un pasaje que conocemos muy bien en la versión Reina Valera 60, pero vamos a leerlo en esta otra versión. Dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de aquello que esperamos, es creer en algo que no vemos. Y usted y yo no hemos visto aún lo que el Señor quiere hacer mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Tenemos fe en Él, pero no hemos visto aún, y entonces hay que esperar y seguir y persistir y no dejar que las circunstancias adversas me desanimen. No te rindas ante las circunstancias difíciles, mejor aprovecha eso que estás viviendo para fortalecer tu fe en Cristo. Recuerda que Dios sigue obrando aunque no lo entendamos. Porque ese domingo de mañana de resurrección, Jesús había resucitado, pero sus discípulos estaban todavía clavados junto con Cristo en la cruz. Se quedaron con esa idea, nuestro maestro muerto, clavado en la cruz. Cristo ya había resucitado. Y los discípulos no creyeron el testimonio de unas cuantas mujeres. Dejaron que la decepción se los llevara lejos y lejos. Por eso cuando sentimos que todo está perdido, hermanos, puede ser justamente el momento en que Dios está haciendo algo más grande detrás del telón. Cuando tú dices, ya no hay esperanza, Dios dice, oye, apenas estoy comenzando. Cuando uno dice, ya, se acabó, mejor me voy, mejor aquí no, ¿verdad? Ya voy a dejar esto que yo intentaba porque ya no. Dios dice, hey, espérate, apenas estoy comenzando. Porque como personas muchas veces nuestra capacidad para esperar son segundos. Cuando Dios quiere que nuestra mecha sea días, semanas, años. Para aprender a esperar en el Señor y no desesperarnos o irnos a otro lado donde Él no quiere que estemos. Miren, hay otra historia que dice que un niño recibió un regalo el día de su cumpleaños. Pero como era una caja pequeña, ya saben, ¿verdad? Los niños ven una caja grandota y se emocionan, aunque no sepan lo que hay dentro, pero ven una caja grandota y se emocionan. Bueno, este niño vio una caja pequeña y dijo, bueno, está bien. Pero cuando abrió la caja, ¿verdad? Encontró justo lo que él había pedido. ¿Por qué cuento esta historia? Porque los discípulos de Jesús, estas dos personas que iban camino a Emaús, querían un reino visible. Pero Dios les dio algo mucho mayor, les dio la salvación eterna. Ellos no querían que su maestro muriera en la cruz, pero a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el Señor nos dio vida eterna, salvación eterna. Entonces, hay cosas en la vida cristiana que no vamos a captar luego, o no vamos a entender, o nos vamos a desesperar y preguntar, pero ¿por qué? Si se supone que tiene que amarme, ¿por qué? Si se supone que tiene que esto y lo otro, y no nos desesperemos.
Sigamos confiando en Dios. Sigamos esperando en el Señor. Dios no ha dejado de amarnos. Dios no ha dejado de estar con nosotros. Es más, ¿sabe? Dios nos ama tanto que un día va a regresar. ¿Sí? Tanto así nos ama. Vino, dio su vida por nosotros, pero todavía ese amor se amplía porque un día va a regresar por nosotros. No estamos solos ni desamparados. Entonces no vivamos en desesperanza ni tampoco en decepción. Número 3, sigamos adelante. Llene por favor ahí los espacios en blanco. Número 3, cuando la esperanza pareciera que falte, usted y yo no te desmoralices por lo que crees que no tiene remedio. Cuando falte la esperanza, no te desmoralices por lo que crees que no tiene remedio. La tristeza puede cegarnos espiritualmente, pero Jesús está con nosotros para levantarnos, para que sigamos adelante en ese ministerio que Él nos ha dado. Vamos a leer la última parte de Lucas 24:21. La última parte de Lucas 24:21 dice: además, ya han pasado 3 días desde la muerte de Jesús. O sea, aquí ellos están diciendo, ya no hay remedio, ya fueron 3 días, ya no hay remedio. ¿Recuerda cuando Jesús fue a ver a Lázaro? Ya habían pasado 4 días. Y según el pensar de los judíos era que ya al tercer día, cuarto día, ya el alma de la persona ya iba con Dios. Esa era la filosofía judía. Por eso el Señor Jesús, ¿verdad?, quiso esperarse ese tiempo para que no hubiera duda, para que no le salieran con que ni estaba muerto, andaba por ahí. Sí. Entonces, por eso este hombre, ¿verdad?, dice, bueno, además ya han pasado 3 días desde la muerte de Jesús. O sea, ya no hay remedio. O sea, ya está bien muerto. Ya no se va a levantar. Y usted y yo podemos caer a veces en esos errores de decir, ya no hay remedio, ya está en el hoyo y no va a salir. Está en este mal hábito y no va a salir. Y eso a veces nos lleva a desmoralizarnos, a pensar, pues qué tristeza, qué desperdicio. Pero necesitamos entender que Dios nos impulsa para creer y para no bajar la fe, no bajar la guardia y no creer que pues ya no hay remedio. En el caso de los discípulos, estos 2 hombres caminaban hacia Emaús. Jesús se acercó con ellos, pero ellos no le reconocieron, porque en la mente de estos discípulos Jesús estaba muerto. Y es triste que muchas veces a usted y a mí nos pasa lo mismo. Dios se acerca a nosotros y no le reconocemos porque no tenemos esa relación viva con Cristo, porque no dejamos que su Espíritu Santo avive nuestra relación con Él. Y entonces decimos, no, seguramente esto no es de Dios, porque me está desafiando demasiado, porque me pide no tantas cosas. No, esto no puede ser de Dios porque me pide algo grandísimo, pensamos. Y no hacemos caso a lo que Él nos está mostrando. Por eso, este versículo, esta enseñanza nos enseña que el dolor, la frustración o el desánimo no deben impedirnos ver que Jesús está cerca, que Jesús está acompañándonos. No porque no le veas actuar significa que no está contigo. Dios transforma la decepción en una enseñanza significativa. Lo vemos en este caminar de los discípulos a Emaús. Iban decepcionados caminando, iban tristeando, arrastrando la cobija, como usted lo quiera ver, pero iban tristes y decepcionados. Pero el Señor Jesús se acerca, se revela a ellos, les hace entender y entonces ellos regresan a Jerusalén. Más adelante lo vamos a ver. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sabe? Que regresemos a Él.
que regresemos a Él. Usted puede decir, pero pues hoy yo estoy aquí en el templo. Sí, a veces aquí hay cultos de cuerpo presente. Sí, sabe a lo que me refiero, ¿no? O sea, cuerpo presente, pero mente, quién sabe, ¿no? Algunos anhelan estar aquí en la esquina, otros adentro de allá, otros, no sé, ¿verdad? Pero necesitamos esa relación con Dios para poder disfrutar de su presencia. Cuando seguimos poniendo nuestra fe únicamente en Jesucristo, experimentamos cómo Él puede trabajar, cómo Él nos defiende. Dios nos defiende, nos transforma, renueva nuestra fe. Por eso las crisis pueden convertirse en experiencias de aprendizaje. Las crisis pueden convertirse en un testimonio para decir, mira lo que hizo Dios. Hay un canto que así dice, mira lo que hizo Dios. Tocó mi mente, sanó mi cuerpo, me salvó. O sea, y eso es lo que el Señor quiere que compartamos. Vamos a leer lo que dice el Salmo 18, versículo 2. Salmo 18, versículo 2. Aquí está en la pantalla. Léalo conmigo. Dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege. Mi escudo me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Para tiempos de crisis, repita este salmo. Cuando tenga angustia, vaya a este salmo. O sea, aquí dice todo lo que el Señor es. No se trata de que a veces, no. El Señor es todo esto, nuestra roca, cimiento, la fortaleza, mi libertador, mi refugio, quien me protege, mi escudo, quien me salva. O sea, quien me da protección. Busquemos siempre a Jesús para que nos muestre su poder en medio de la decepción. ¿A quién buscamos en medio de la decepción? ¿A quién buscamos? ¿A otro decepcionado como yo? Porque normalmente eso hacemos como personas, ¿verdad? La decepción es un imán que a veces, ¿verdad? El corazón decepcionado es tan fuerte que jala para otro corazón decepcionado. Pero usted y yo necesitamos evitar eso. ¿Cómo? Creyéndole al Señor Jesús, sabiendo que Él está con nosotros, Él es nuestra roca. Todo lo que dice ahí en el Salmo 18, Él está con nosotros y quiere librarnos de que continuemos decepcionados. Yo les invito para que busquemos siempre a Dios. Imaginemos que estamos viendo una serie o una película y no nos gusta y entonces le cambiamos o le apagamos. Pero alguien después nos dice, oye, ¿ya viste esta serie? Mira, está bien interesante porque el final está genial. Y uno dice, no me gustó lo que comencé a ver. Pero este amigo nos dice, oye, pero al final todo se resuelve. Los discípulos que iban con Jesús se quedaron en el día de la crucifixión, sin entender y menos gozarse por el domingo de resurrección. Por eso, usted y yo necesitamos entender eso. A veces Dios nos está diciendo algo y ay, no, ya. Y no nos esperamos, no esperamos a que Dios termine de hablar, no esperamos a que Dios termine de trabajar con nosotros. Ya lo poco que el Señor nos dijo, ya nos cimbró, ya nos sacudió, que pensamos, no, ya entendí. Y a veces estamos como ese niño, ¿verdad? Adolescente, que o es muy sabio o no le gusta que le digan lo que tienen que hacer y dice, sí, ya entendí. Y a veces así estamos con Dios. No queremos estar para recibir la instrucción completa, el trabajo completa, la bendición completa, la enseñanza completa. Por eso
mi hermano o hermana, no te vayas antes de que Dios termine la historia. No te vayas antes de que Dios termine la historia. Tú estás aquí hoy porque vienes buscando a Dios. Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando a tu corazón. No te vayas antes de que Dios termine la historia. Los discípulos pensaban que su esperanza había muerto, pero en realidad caminaba con ellos. Los discípulos estaban tan enfocados en que mi esperanza murió hace 3 días. Y no se daban cuenta de que su esperanza caminaba con ellos. Y así el Señor camina con nosotros. Nos trajo hasta aquí, nos ha traído muchas veces, nos ha hablado de diferentes maneras, aquí y en otros lugares. Él sigue insistiendo para que le creamos, para que creamos que nuestra esperanza no está muerta. Sigue el Señor Jesús con nosotros. Por eso el Señor nos desafía para que cuando la esperanza parezca perdida, nos demos cuenta que solamente hay que abrir más los ojos, o mejor los ojos, y darnos cuenta de que Jesús camina con nosotros y sigue realizando maravillas en nuestra vida. No nos neguemos a lo que Dios quiere hacer. Yo sé que usted y yo tenemos áreas en la vida donde sí le creemos a Dios, donde sí estamos sirviendo, participando, estamos madurando. Hay áreas en la vida donde no somos indecisos, sino que tenemos firmes decisiones y cada día sabemos lo que tenemos que hacer. Pero también hay que reconocer que hay áreas en nuestra vida donde no estamos madurando, no estamos creciendo, nos hemos cansado, nos hemos desilusionado, desmoralizado. Y el Señor quiere entrar para que cuando nos toquen esos temas, nuestra cara no se ponga triste, sino que también podamos decir, de ahí me sacó el Señor, de ahí me levantó el Señor. Y es lo que Dios quiere hacer. Yo le invito para que oremos. Incline su rostro ahí en su lugar y vamos a orar con Dios. Pídale al Señor que le llene de fuerza, que le llene de fortaleza. Usted sabe cómo ha perdido esperanza. Usted sabe en qué áreas de la vida ha perdido su esperanza. Usted conoce mejor que nadie en quién ya no cree usted. ¿O quién ya no cree en usted? ¿Y por qué? Pero Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, rogándote, Padre eterno, que tú sanes, renueves, transformes. Haz tu maravillosa obra, Señor, en todos nosotros. Que lo que nos ha decepcionado, Señor, tú lo puedas sanar, renovar y restaurar. Da nueva vida, Señor, a esas áreas de la vida donde no hay ganas, ni fe, ni hacer tu voluntad, Señor. Te pido que tú sigas trabajando en tu iglesia. Muévenos, Señor, más cerca de ti. Ayúdanos a estar contigo y a entender que la esperanza sigue estando con nosotros, Señor. Tú, Señor Jesús, sigues estando con nosotros. Tú eres nuestra esperanza mayor. Tú eres, Padre eterno, en quien confiamos. Tú eres, Espíritu Santo, nuestra guía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por traernos a este lugar, a darte la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque hoy podemos rendirnos ante ti y saber, Padre eterno, que tú sigues trabajando y sigues obrando en ese corazón contrito y humillado. Gracias, Padre eterno. Levanta a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.